Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa aquí en La Matriz del Misterio. Hoy nos vamos a ocupar nuevamente de Eugenio Siragusa y vamos a dar inicio a la tercera parte de la biografía de Eugenio, para lo cual hemos invitado una vez más a los amigos Antonio Pastor y María en directo desde España. ¿Cómo están? Hola, Star. Hola, estamos perfectamente y a disposición de lo que tú quieras preguntar y felices de estar de nuevo aquí contigo y con todos tus televidentes, por decir así. Y esta tercera parte, muy esperada por la gente, que les cuento que han sido innumerables los mensajes que he recibido de personas que están esperando esta próxima parte de la biografía de Eugenio Siragusa, mucha expectativa, y les cuento a los que arrancan con este video que tenemos las dos primeras partes en el canal La Matriz del Misterio. Pueden ir, les recomiendo que las vean primero y que luego vengan a esta tercera parte, lo que fue la segunda parte, que tuvo que ver con el primer contacto físico, la información que él comenzó a recibir previa a este primer contacto acerca de sus vidas pasadas. Estos seres le encomendaron una misión a Eugenio de enviar esas misivas a estos dirigentes importantes alrededor del mundo. ¿Y qué ocurrió de ahí en más? Sí, recibió la pesada misión, ¿no?, de intentar sensibilizar las conciencias de aquellos que dirigen las suertes del mundo, ¿no? Envió una infinidad de cartas a todos los poderosos, sobre todo hablando del riesgo de seguir utilizando la energía nuclear de fisión, porque sería, digamos, la que rompe el átomo debido a la gran cantidad de radiación que emite, y Eugenio decía, haciendo tal como hacen, en lugar de crear la vida, la energía vida, lo que están creando es la energía muerte, ¿no? Torre Majorana no se quiso comprometer para lograr la separación del átomo, ¿no?, porque dijo que eso era crear la muerte. En realidad es así, lo estamos viviendo todos los días con las catástrofes de Fukushima, de Chernobyl, etcétera, 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 y aquellas que no se conocen. Fue un trabajo arduo, serio, responsable, que tuvo su atención por parte de pocos, pero la advertencia ahí estaba. ¿Qué repercusión tuvo a nivel mundial este mensaje? ¿Fue escuchado? ¿Fue tenido en cuenta? ¿Cambió algo? Cambió, digamos, bueno, mejor dicho, no cambió lo que tendría que haber cambiado, o sea, el error de los científicos, de manera que lo que cambió fue el desarrollo, digamos, del programa que ellos, los hermanos del espacio, tenían referente al ser humano. ¿Por qué? Porque la intención de ellos era cambiando, digamos, la dinámica del error de los científicos y de los gobernantes, lograr salvar toda la humanidad. Pero como no fue escuchado en los términos que fue dicho, lo único que quedaba era dedicarse a, digamos, ocuparse de una cierta cualidad de personas o de seres humanos o de almas, como queramos llamarlo, ¿no? Eso es lo que cambió, porque en el proceso de todo el trayecto de la ópera, de la misión de Eugenio, se ve cómo poco a poco fue cerrando puertas, digamos, a nivel masivo, y abriendo solo puertas determinadas a determinadas personas sensibles, sobre todo al mensaje espiritual y sobre todo moral. Vi preparate per la terra stellare? Ma volete ad ogni
posto morire? Sapete chi sono coloro che abitano le stelle? Conoscete la loro reale natura ed il loro potenziale cosmico? Volete ad ogni costo sfidare la deità? Se proprio lo volete sia! Così imparerete quanto fino ad oggi avete voluto ignorare dal cielo alla terra 29/4/1991 alle ore 10:30. Nos quedamos en ese punto entonces de la historia donde ya todos los líderes políticos, militares, entiendo también, religiosos, habían recibido esta, yo diría, puede ser advertencia de parte de estos seres del cosmos, cómo sigue la difusión del mensaje a nivel global, ya no solamente a los líderes mundiales, sino a la gente. Cierto, cierto. El programa tenía también esa, digamos, derivada de sensibilizar un determinado número de almas en relación al mensaje y en relación, sobre todo, a la profundidad trascendental del mensaje, ¿no? De hecho, era llamado para colaborar en numerosas conferencias en Alemania, en Francia, en Suiza, España, Italia, toda la parte de Europa, y después, como se dice normalmente, cruzó el charco y viajó a Uruguay, Paraguay, Panamá, Argentina, en fin, para difundir este mensaje en donde encontró precisamente una mayor sensibilidad interior de las personas. Comenzó con esta difusión, sobre todo estableciendo un puente importante entre la realidad que el hombre de hoy ha llamado extraterrestres y la realidad del pasado, que en realidad eran llamados ángeles, que es su verdadera naturaleza. Empezó a dar conocimientos que sirvieran a la gente individualmente para elevarse en su estado interior, digamos, evolutivo. De alguna manera la gente a través de estos mensajes podía despertar la conciencia. ¿Cómo consideraba Eugenio que afectaba a la población mundial el conocimiento de la realidad extraterrestre? El programa fundamental era sensibilizar la conciencia del hombre y de esta manera que el hombre pudiera abrir un poco más su interior practicando los valores positivos que todos conocemos, no es necesario repetirlos, y de esta manera adquirir una conciencia, una elevación de la conciencia personal y una también felicidad existencial mayor en relación a la sociedad, digamos, tan complicada en la que estamos viviendo. Sobre el año 72, 71, 72, 73 creó el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, en el cual hubo un grandísimo interés a nivel mundial. Era un boletín absolutamente gratuito en el cual expresaba los últimos mensajes que los hermanos del cosmos le habían dado, y luego había varias secciones en las que, por ejemplo, exacto, sería este el boletín. Es el boletín, sí, que constaba de algunas páginas, siempre gratuito. ¿Cosas grandes eran? Sí, eran un folio, era folio. Oh. Y en ellos se explicaba los textos y luego respondía a un montón de preguntas que en el blog que hemos creado específicamente para Eugenio, en italiano y en español sobre todo, hay una sección en la que están todos los boletines que en aquella época se publicaron en castellano y que se pueden consultar porque hay preguntas y respuestas muy, muy interesantes en relación al cosmos, en relación al contacto, en relación a los hermanos del espacio, etcétera. Pero con una grandísima información, también avistamientos que hubo y que tenían trascendencia con el programa que él estaba llevando adelante.
Todo esto lo que hizo fue acrecentar un gran interés en la conciencia, digamos, común de la gente, y cada vez más era las cartas que llegaban a casa. Miguela, su esposa, dice que había días en que llegaban 100, 200 cartas para luego poder responderlas, porque respondían a todos, ¿no? De esas cartas era una selección que luego se publicaban en los boletines, ¿no? Cartas de todo el mundo. Sí, sí, sí. En diversas, diferentes lenguas, idiomas. Exacto. De esta manera la difusión alcanzó un límite muy grande, aparte de las conferencias, las entrevistas que le hacían en los periódicos o en las cadenas de radio y televisión, y de manera que hubo, digamos, el poder, ese poder oscuro que controla, por desgracia, y por poco tiempo, porque hay que decirlo así, por poco tiempo las suertes de esta humanidad, empezó una conjura en contra de él, ¿no? Antes de pasar a la parte esta que ya estás introduciendo, que es la parte de la biografía relacionada con esta gran traición que recibe Eugenio, me gustaría que, si podés detallar un poquito más, cómo funcionaba esta asociación. Esto es similar a lo que podemos encontrar en Suiza con la Fundación Senjase. ¿Sería algo similar? Yo creo que sería muy difícil, por no decir imposible, de encontrar una comparación con algo que hoy pueda existir. Porque la creación del Centro Estudios Fraternidad Cósmica de Eugenio era una creación en la que él definía que era como un gran coliseo, lleno de puertas por todas partes, donde no había ningún tipo de limitación por raza, creencia, color, etc. Entonces era un coliseo en el cual las personas entraban y podían salir tranquilamente cuando querían. Era una colaboración espontánea de determinadas almas, por decirlo así, que ayudaban a generar, digamos, pero siempre sin ningún tipo de intercambio económico o de favor. Nunca existió esto. Duró de manera que digo que había personas que se acercaban y luego, pues, porque no sentían afinidad, se alejaban, es lógico, ¿no? Otras permanecían y profundizaban, no solo en el hecho real, de que en aquel entonces, lógicamente, quien hablaba de UFO o de ovnis era un poco loco, ¿no? Entonces, estas personas que tenían esta fuerza interior encontraban apoyo y comprensión en, digamos, en esta especie de boletín o opúsculo que se editaba, de manera que hubo una gran, ¿no? Por decirlo así. Claro. Había diferentes delegaciones en diferentes países. Eso iba a preguntar, sí. Exacto. Claro, porque yo me imagino que donde él vive, ahí en Catania, donde él vivía, digamos que todo estaría a cargo de él, pero ¿cómo se manejaba esto en otros países o en otras ciudades? Sí, en otros países lo que había era unas delegaciones, ¿no? Pero siempre gratuitas, o sea, con los mismos fundamentos con las que Eugenio creó el centro en Italia, ¿no? De manera que no había ningún tipo de especulación o de manipulación, se daba tal como llegaba. Por ejemplo, yo también he colaborado en este sentido en una época posterior, en los años 85, entonces llegaban los boletines, se estampaban, se, digamos, grapaban con las grapas y se enviaban a las personas que lo habían solicitado por vía postal. De esta manera, cada persona recibía los opúsculos. Si tenía preguntas o comentarios que hacer, los hacía bien a los delegados o bien
directamente a Eugenio y a Miguela, que normalmente escribían lógicamente a Italia, que en aquel entonces la actividad era mucho más, ¿cómo decir?, más frenética, ¿no? Él preparaba personas que manejaban un poco los conocimientos y que orientaban a su vez las inquietudes de los demás. Cierto, había una especie de, ¿cómo decir?, ayuda interior, ¿no?, por parte de los hermanos del espacio hacia determinadas almas más sensibles, ¿no? Espontáneamente estas almas se ponían a disposición para ayudar, ¿no? Y en este modo es como se creó, digamos, esta red absolutamente altruista que llegaba pues a toda Latinoamérica y a toda Europa. ¿Y qué pasó con esta asociación que él finalmente decide cerrarla, terminarla? Sí. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Durante los primeros años fue cuando se despertó el interés de la prensa y la televisión, también de algunos escritores, como por ejemplo aquí en España Victorino del Pozo, que escribió su trilogía. Son 3 libros que seguramente le sonará a la mayor parte de los hermanos de Latinoamérica. Y también los tenemos aquí. Exacto. A ver, esto, ¿no? Perfecto. ¿El primero cuál es? Perdóname. Este. A ver. Ese. Sí. Ok. El primero es Siragusa, mensajero de los extraterrestres. Luego ese. El segundo es Siragusa, el anunciador, oscurecimiento global del planeta, es este. Y el tercero, siempre de Victorino del Pozo, es y 3, la verdad y persecución de Siragusa. Los libros están también en el blog que hemos comentado antes, de manera que la gente puede leerlos cómodamente, ¿no? Porque muy interesante. Es un blog absolutamente sin compromisos, solo está la obra de Eugenio, el que quiere consulta y el que no, nada. Los mensajes también que recibió de los hermanos del espacio, de Bodo, de O'Hara, Macredo, Adoniesis. Sin interpretación, sin nada. Esto se debe de saber, es importante, ¿no? Porque es muy importante leer en los mensajes lo que nos ha sido dicho por ellos a través de Eugenio, tal y como nos han sido ofrecidos y dados. Entonces, sin interpretación, sin cambios hechos por nosotros, para que sea claro, exacto, para que cuando se lea las personas... vale. No, en realidad es dar la confianza a la gente de que es capaz de leer y discernir por sí misma, ¿no? Porque hay muchos sitios que hablan de Eugenio, que dan la opinión, que dan si es a favor o si es en contra, o meten matices personales. Claro. Este señor Victorino del Pozo, ¿qué cercanía tuvo con Eugenio? ¿Esto fue autorizado por Eugenio? Por supuesto. A ver. Sí. Victorino del Pozo se interesó siempre por las artes esotéricas. Yo he conocido personalmente a Victorino del Pozo, ¿no? En el momento que conoció el caso de Eugenio Siragusa, se interesó profundamente, pero como periodista, porque él era uno de los periodistas más importantes en la televisión nacional española. Se interesó y él lo visitó. Visitó a Eugenio para, bueno, intentar inicialmente tener un encuentro y ver qué poder hacer, ¿no? Se llevó una gran sorpresa, porque cuando llegó a conocer a Eugenio, se presentó a Eugenio, Victorino del Pozo, soy periodista español, estoy interesado en conocer su historia. Eugenio le dijo, acompáñame. Lo acompañó al estudio, donde tenía toda la documentación, todos los mensajes,
todo lo que él tenía, le dijo, aquí está, todo a tu disposición. Dice que en ese momento se quedó impactado, ¿no? Porque Eugenio no estaba presente, lo dejó en el estudio para que él consultara, hiciera lo que él sentía de hacer, y así escribió el primer libro, que trata de las siete encarnaciones de Eugenio, ¿no? Porque conocer toda la historia de Eugenio es realmente, para él resultó apasionante. Que Eugenio jamás recibió ni un solo céntimo por la publicación de estos libros. ¿Okay? Es la especulación, ese tipo de sutil especulación, ¿no? Dame esto, dame aquello. Ya en el momento que hay un intercambio, aunque sea, figúrate, yo te ofrezco un boletín y yo te pido 1 kilo de arroz para dar ese kilo de arroz a los hambrientos. En ese momento ya existe especulación. No debe existir especulación, ninguna. Aunque sea para un fin de bien. Tampoco, como ha dicho ahora Antonio, tampoco, porque es especulación. Porque como Eugenio ha dicho siempre claramente, lo ha repetido, Vale. ha dicho, la verdad no se vende y no se compra. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ellos, los hermanos del espacio, cuando nos ofrecen todos los mensajes, las ayudas, todo lo que nos han ofrecido, no nos han pedido nunca nada. Y entonces nosotros, ¿por qué no debemos dar lo que hemos recibido con tanto amor justo, con tanta, no sé cómo decirlo, maravillosidad? ¿Por qué nosotros no podemos dar y ofrecer lo que hemos recibido a nuestros hermanos, hermanas, para, no sé, para ayuda? De hecho, el razonamiento que hace María es el razonamiento que muchos de esos que dicen que son contactados deberían aclarar. Porque si venden y compran los mensajes y comunicados y los conocimientos que estos hermanos, según ellos, hermanos del cosmos, le dan, deberían de decir qué porcentaje se llevan ellos. ¿Le han pedido algún porcentaje? Si ellos lo han dado siempre a las personas predispuestas, ¿no? Gratuitamente, ¿por qué se debe cobrar? No es justo hacerlo. Y es especulación y no es justo. Tampoco por un fin de bien. Exacto. Tampoco, no. Y eso es lo que existe hoy. Hay tantos contactados que cobran, especulan, intercambian. Yo te doy esto, tú me das aquello, yo digo de ti de este modo y tú dices de mí de este otro, yo hablo bien de ti, tú hablas bien de mí. Sí, lo que a mí me han dicho muchas veces es que estos contactados actuales viven de esto. Entonces, que bueno, que para movilizarse, que para alquilar los lugares, que para viajar, que para pagar las cuentas, necesitan cobrar algo. Entonces, sí, ese es el tema, ¿no? Mira, te explico. Eugenio decía siempre, si el cielo quiere que tú vayas a un sitio, el cielo te abrirá las puertas. La gente no lo entendía. ¿Qué quiero decir? Te voy a explicar una cosa. Eugenio un día decidió el hecho de viajar a Latinoamérica, ¿no? Pero Eugenio no tenía plata. Podía haberla pedido, ¿no? Sin embargo, no fue así. Se presentó una persona y en aquel tiempo, hablamos de la década de los 70, le llevó en valor, más de 1 millón de pesetas, que no sé el cambio que será en vuestra moneda, que en aquel tiempo era tantísimo dinero. Él se quedó impactado diciendo, pero yo esto no lo puedo aceptar, no. ¿Por qué? Esta persona dijo, no se preocupe,
no te preocupes, porque esto es lo que yo tenía que hacer para ayudar en el modo que tenía que ayudar. Y de esa manera pudo realizar, con ayuda de otros, digamos, hermanos de aquel tiempo, pudo realizar los viajes y hacer esta gira en toda Latinoamérica, repito, sin cobrar ni un duro, sin cobrar y sin especular. Estuvo en el Observatorio de Lima, estuvo en el Observatorio Astronómico de Lima dando una conferencia, estuvo en la televisión de Bogotá, estuvo en casi todos los medios de allá, pero todo se abrió espontáneamente. Claro, sí, una sí. forzatura, ¿no? Ajá. Claro, el universo facilitó que él pudiera, digamos, brindar todo ese mensaje a la gente alrededor del mundo. Eso demuestra también cómo, cuando se habla de fe en el cielo, fe en las potencias celestes, eso demuestra también la calidad de la fe de las personas. Sí, y bueno, la verdad que yo no sabía que había venido a Argentina. Recién comentaste, Bueno, enumeraste varios lugares, me sorprendió. Quizás en aquel primer tour, no visitó Argentina. Ahora no te lo podría confirmar, me falta este dato en mi computador. Habría que ver, buscar bien el dato. Sí. A mí la verdad que me ha impactado mucho la historia, el mensaje de Eugenio, y lo que yo he percibido es que primero que no hay mucha divulgación actual del mensaje de Eugenio. Me pareció muy extraño, siendo que yo creo que es de los mayores mensajeros, contactados, profetas de la historia. ¿Por qué creen ustedes que no se ha divulgado masivamente y que haya llegado a la actualidad? Porque a lo mejor en su momento sí tuvo mucha repercusión, pero yo creo que él de alguna manera preparó el terreno para este tiempo y que en este tiempo debería divulgarse más toda esta información. Yo creo que sí, pienso que es así, pero el proceso, según lo veo yo, esto es una apreciación mía, en el sentido que yo conozco, he podido observar el recorrido de Eugenio durante 40 años, ¿no? Yo lo conocí cuando tenía 20 años, ahora tengo 60, por lo tanto tengo que decir que el recorrido de Eugenio ha sido siempre un recorrido en el cual era una continua motivación en las almas para conseguir un paso, un escalón más en lo que realmente representa la visita de estos seres en este mundo, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido limitándose, ¿no? Al principio eran conferencias públicas masivas, etcétera. Luego, poco a poco, digamos, ha ido cerrando las velas del barco, porque así lo tenía que hacer, en el sentido de dedicarse a determinadas personas, a determinados individuos, hombres y mujeres, que eran más sensibles al mensaje. Ya no era una dedicación a nivel global, como era con el boletín del Centro de Estudios, sino que era ya una dedicación más reducida, pero siempre conservando los principios de la fundación del centro. O sea, todo gratuito, sin ningún tipo de compromiso, con total libertad y de interpretación de las personas. En su momento él tuvo algún tipo de amistad o vínculo, contacto con otros contactados contemporáneos, como Enrique Rincón, por ejemplo. Si tuvo algún contacto fue con los de su época, con Howard Menger, del cual recibió la filmación que él siempre ha expuesto en sus conferencias del disco volante que filmó este oficial americano, si no me equivoco, Howard Menger.
que luego tenían un contacto, Adamski, Billy Meyer, si tuvo algún contacto sería con estos personajes que espiritualmente ya estaban sensibilizados a la importancia, digamos, de este tipo de encuentro personal con ellos, ¿no? Porque Adamski se encontró personalmente con Orton, Howard Menger se encontró con hermanos de Venus y de Saturno, de alguna de las lunas de Saturno, Billy Meyer se encontró con los pleiadianos, pero siempre con unos discursos más espirituales y trascendentales que lo que algunos ufólogos y contactados de hoy en día difunden. No tiene nada que ver. Después de digamos, la persecución de Eugenio, los hermanos del espacio cambiaron la metodología, una metodología más selectiva, más delicada, más positiva en el sentido de dedicarse a aquellas personas más sensibles, más receptivas al mensaje realmente espiritual, porque el mensaje que nosotros ahora estamos hablando tiene directa relación con el evento de Jesús Cristo. Claro. Ahí está la trascendentalidad de lo que nosotros llamamos, o mejor dicho, otros, porque yo no los llamo así, pero los que otros llaman extraterrestres tienen. Es una trascendentalidad muy grande, que es necesario personalmente cada uno profundizar e intentar comprender el por qué Jesús mismo dijo, eso está escrito en los evangelios, está escrito en la Biblia, dijo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba. Claro, sí, sí. Por lo tanto, todos aquellos ufólogos, con todo respeto lo digo, ¿no? Ufólogos, investigadores, contactados, deberían de profundizar más en la importancia, en la trascendentalidad que tiene este evento cósmico, porque la presencia de ellos sobre la Tierra es un evento importante para la humanidad, ¿no? No solo en la cultura cristiana, también en la budista, maometana, etcétera, todas las demás religiones, por decirlo así. Sí, no es la primera vez doy con estos casos donde el mensaje guarda cierta relación con creencias cristianas, con la Biblia, pero no me he enterado, por lo menos yo desconozco, puede haber, pero yo no me he enterado que haya habido casos de contacto donde mencionen otras creencias, donde hablen de Mahoma, donde hablen del Buda. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque el evento crístico, porque tenemos que recordar que quien nos visitó en realidad fue el unigénito de Dios, que es Cristo, es porque el evento crístico es el más importante para la humanidad de esta generación, o mejor dicho, para la generación de esta humanidad. Digamos que es el que más eco ha tenido, la más trascendencia, pero cualquier persona que haya leído el Mahabharata o el Samarangana Sutradhara o el Corán o cualquier otro libro sagrado se dará cuenta como dentro de estos mismos libros están referenciados estos seres angelicales y los medios en los cuales viajaban, que son los mismos que los que ahora viajan. De hecho, en todas las culturas hay dibujos, cuadros, historias sobre ellos y sobre los medios que ellos utilizaban en aquel tiempo para visitar a la humanidad. Y quiere decir también que los mensajeros de Dios no ha sido
solo uno, ¿no? Como decir, pero han sido mucho en el tiempo, ¿no? Que se llamaba Mahometo, que se llamaba Buda, que se llamaba Confucio. Cada uno tenía una misión bien determinada en un tiempo bien determinado para toda la humanidad de la Tierra, para la porque la conciencia de la humanidad hoy no es la misma, o sea, no es la misma de la que era hace, por ejemplo, 2000 años o mucho más, ¿no? Porque ha crecido y crece siempre más. Entonces, cada época, cada tiempo, hay que redimensionar los conceptos, todo lo que nos debe hacer comprender lo que, por ejemplo, nos han sido dicho hace 2000 años, hoy es lo mismo, pero con conceptos y términos diferentes, más reales porque estamos más preparados para entender lo que es la verdad y lo que siempre el maestro nos ha traído, ¿no? En las enseñanzas, las leyes del Padre Celeste. En el pasado hablaban de nubes luminosas. Eco, por ejemplo. Hoy en día hablan de globos luminosos. Claro, los carros de fuego. Los carros de fuego, exacto. Sí, sí, sin duda. Hasta la zarza ardiente, ¿no? Se dice que en realidad no era ningún árbol que se estaba prendiendo fuego, sino que era otra cosa, no sabemos qué. Era una astronave que estaba posada con la cual Moisés habló. No habló con la nave, habló con esa voz que salía de la nave y que le dictó cómo debían de comportarse si querían llegar a la tierra prometida. Claro, sí, sí. Sí, no, increíble. Siempre me pareció curioso esta parte, ¿no? De cómo siempre hay una alusión a la Biblia en tantos contactos. Siempre me llamó la atención. Bueno, y otra preguntita más antes ya de seguir con la historia, con el desarrollo de la historia. ¿Tiene algo que ver con estos seres que contactaron a Eugenio? El caso que se dio en una embajada creo que era de Ecuador, en Perú, donde aparece este señor que se dirige allí a la gente de la embajada, que parece ser que estuvo varios meses brindándoles conocimientos y que era el comandante de una nave, porque la descripción de este ser, la verdad que me hizo acordar mucho a la de estos seres de Ashtar Serán que se contactaron con Eugenio. ¿Pueden haber sido los mismos? No ciertamente la operatividad que ellos llevan hacia adelante desde hace miles de años es imposible para nosotros conocerla al 100%, en el sentido de que no veo extraño para nada que uno de ellos tenga la misión de hablar o de encontrarse con determinados personajes más o menos poderosos para explicarles, decirles, aconsejarles y seguramente que también por amor fraterno advertirles, ¿no? No conozco si hay una relación, no puedo afirmar que haya una relación, pero es cierto que ellos, aparte de hablarles a estas personas que nosotros llamamos contactados, aparte de hablarles a estos individuos, a estos instrumentos, tienen otro tipo de operatividad para nosotros verdaderamente muy compleja de entender, porque tenemos que entender que en todo conflicto bélico que existe en el planeta, aunque no sea, digamos, según las noticias, importante, en todo conflicto bélico están ellos presentes para evitar lo evitable. Sí, sin duda. Bueno, y vamos entonces ahora al punto cuando
este mensaje, esta asociación que había fundado Eugenio, comienza a molestar, ¿no? Bueno, me gustaría que le cuentes a la gente a quién le molesta esta divulgación que estaba haciendo Eugenio Siragusa y cómo actúan estas personas. Claro, digamos que disuasores han existido siempre. En este caso, los poderes fácticos más incómodos, por decirlo así, era el poder religioso, el poder económico y el poder político. Porque veían que el mensaje de Eugenio lo que hacía era liberar a las personas de este tipo de cadenas, ¿no? De cadenas interiores, ¿no? De cadenas interiores, ¿no? Lógicamente no estaban dispuestos a que esto llegara masivamente, porque podía haber llegado masivamente a todo el planeta, pero empezaron a poner, como se suele decir, palos en las ruedas, ¿no? Y empezaron a complicar la operatividad de Eugenio, hasta el punto de que los últimos boletines ya no publicaba preguntas y respuestas, porque las preguntas y respuestas que se hacían eran comprometedoras, no eran normales, no eran abiertas, no eran sanas, no eran espontáneas. De manera que poco a poco fue cerrando ventanas hasta que llegó un momento en el cual ellos le dijeron de clausurar, de cerrar el centro. Comunicato, 9 agosto 1978, a tutte le segreterie e delegazioni italiane e straniere, a tutti gli amici studiosi e simpatizzanti del Centro Studi Fratellanza Cosmica e per conoscenza a tutte le autorità costituite. Il compito del Centro Studi Fratellanza Cosmica, fondato da me, si avvia al suo epilogo. Quello che si doveva dire è stato detto e quanto si doveva fare è stato fatto. Grazie al superiore volere e grazie a tutti coloro che, con abnegazione e con fraterno amore, hanno contribuito al compimento di questa poderosa missione. Fondatore del Centro Studi Fratellanza Cosmica, non mi ritengo più né partecipe né responsabile E quale di nome quanto danno si possa alle dire effimere e fare potenze nel reggitrici? nome del Centro Studi Denaro, Fratellanza Cosmica, politiche, che per compiuta missione filosofie, ritengo sciolto e pubblicità. non più operante. Sono Dobbiamo altresì sperare che tutti coloro che hanno udito ed hanno visto conservino intatta nei loro spiriti la felicità di essersi avvicinati al concerto sublime della vita e del suo reale significato nel costrutto divino. Porque dentro de los componentes del centro había una conjura, por decirlo así, en contra de él. Una conjura que nunca se pensó que fuera de la magnitud que fue. Cerró el centro, no sé exactamente en qué fecha está el mensaje. El 9, no, el 9, sí. Aquí tenemos un comunicado del cierre, ¿no?, del centro, que es del 9 de agosto de 1978, que es este, es en italiano, ¿vale? Pero lo muestro así. Que él leyó para todos los delegados y delegaciones de todo el mundo. Exacto. Y que podremos escuchar a continuación. Cerró en agosto el centro porque la conjura ya había, digamos así, cuajado. En diciembre, si no me equivoco de las fechas, porque no soy bravo para las fechas, en diciembre de ese mismo año fue cuando se presentó la policía en su casa y lo arrestó, acusado de diversos delitos que después, con el tiempo, no eran verdad. Me explico. Una cosa es que haya una duda en una acusación, en el sentido de que quede sin demostrar si es o no cierta, y otra cosa es lo que el tribunal, que está la sentencia, Sí, claro. Está claro. la sentencia, sí.
la sentencia del tribunal de Catania, que luego te la enviaré para que así tú puedas hacer un... Lo absolvió porque el delito no existía. Los delitos de los que fue acusado eran falsos todos. Claro, fue una campaña de descrédito, básicamente. Pero dirigida por estos organismos, porque la CIA no solo es americana, hay CIA religiosa, hay CIA económica, hay CIA política. Los famosos Black Men, ¿no? Exacto, los famosos Black Men. Intentaron, porque era realmente una conjura seria de muerte, lo intentaron envenenar en la cárcel y en la crónica, en el libro que Victorino del Pozo escribió en castellano, los médicos, los doctores y los mismos policías decían: no comprendemos cómo este hombre puede vivir con el veneno dentro del cuerpo. Durante su arresto, que fueron 72 días, si no me equivoco, hubo en todo el planeta 82.000 avistamientos en 72 días, de los cuales más de 70.000 solo en Italia, a magistrados, policías, comisarías y gente de la vida política. Un vicebrigadiere che doveva montare di notte giocava a poker per passare il tempo prima di montare. Ad un certo momento si affaccia dalla finestra, che si stava lavando la faccia, si asciugava, guarda sul cornicione del carcere in direzione alla mia cella, e c'erano due personaggi con un mantello luminescente, e poté notare che la faccia, avevano tutti e due la faccia uguale, e poté notare che avevano i lobi delle orecchie lunghe, e io so da dove provengono. Erano luminescente. Dice: signor Siracusa, dice, io non so, sto diventando sciamonito. No, ci ho detto, no, non si preoccupi. Poi l'ho saputo il maresciallo. Dice: signor Siracusa, lei è un personaggio scomodo qui dentro, perché mi comporto male? No, ma se lo portano con la cella chiusa, come faccio a giustificarmi io? Poi sono scesi dentro il carcere. Wow, no, impresionante. Sí, Impresionante. sí, hubo un comunicado por parte de ellos diciendo que si no dejáis libre a este justo, ellos destruirían Catania y provincia. Y lo habrían hecho, ¿eh? Ajá. ¿Y a quién fue dirigido ese comunicado? ¿De parte de quién, digamos? Ese comunicado fue dirigido de parte de Maclero y Bodoc, que son los dos comandantes que actúan en el hemisferio occidental y oriental. Pero parece que esto no bastó. Resulta que un día una astronave de unos 7 metros aproximadamente de diámetro aterrizó en el huerto que los presos cultivaban en la cárcel donde estaba Eugenio, y deshidrató completamente todo el huerto. Fue visto por la policía, fue visto por muchos presos, y hay testimonios como el de los policías que vieron sobre el muro de la cárcel, vieron 2 seres luminosos con una túnica larga, una especie de capa larga, blanca, luminosos con ojos de llameantes, de fuego, sí. Y se lo fueron a preguntar a Eugenio, porque estaba este policía, sí, está todo en el libro, es muy interesante de leer. Luego hay otros eventos, ¿no? No, me imagino el susto de toda esa gente. Sí, este policía estaba cerrando el turno, estaba lavándose la cara, y desde la ventana, digamos, del lavabo, vio estos 2 seres que... Luego hay un dato curioso y serio, ¿no? Curioso, sí. Simpático, porque parece simpático, pero hace falta vivirlo, ¿no? Había un preso, yo siempre me acuerdo de esta historia, que Eugenio no sabía quién era, ¿no? Entonces, todas las noches la presión psicológica en la cárcel era grandísima. Todas las noches, cuando apagaban las luces para irse a dormir, había una voz que gritaba: Eugenio Ufo,
Eugenio Bufo, Eugenio Bufo, y todos los presos coreaban este tipo de cosas. Para Eugenio eso era una presión enorme, ¿no? Se sentía amenazado. De manera que los primeros días de su arresto él no salía al patio a pasear, tenía temor por su vida, ¿no? También porque era aconsejado por ellos, ¿no? En fin. Con el tiempo ya Eugenio fue saliendo tranquilamente, ¿no? Ya se fue familiarizando, se sentía cómodo, siempre iba acompañado de 2 presos de confianza para pasear, y un día dice que ve a un preso que se frotaba continuamente, histéricamente, la muñeca, ¿no? La muñeca estaba preocupado, como nervioso, y Eugenio se acercó. Filipo, sí, se llamaba Filipo. Filipo, ¿qué te sucede? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. No, te lo digo por si puedo servirte de ayuda y tal. No, estoy bien, déjame. No, pero en serio, Filipo, te lo ruego, si hay algo que yo pueda hacer. Entonces, aparte, se fueron los 2 aparte y le dijo, si dices lo que te voy a contar, te rajo del estómago a la garganta. Le dijo este preso, ¿no? Dice, a ver. Tranquilo. Dice, Eugenio le dijo, tranquilo, no te preocupes, cuéntame. Dice, resulta que yo era el que gritaba aquellos días, Eugenio Ufo, Eugenio Ufo. Era yo el que gritaba. Dice, y en un momento dado, una noche me apareció en la muñeca, aquí, le apareció como una especie de tatuaje de un ojo que lo miraba. Y entonces él estaba absolutamente nervioso, ¿no? Porque era algo que no se podía borrar. Entonces estaba histérico en el sentido de que se sentía vigilado y veía que algo raro estaba ocurriendo. Eugenio se rió un poco con él y dijo, Filipo, te ruego por favor que no te preocupes. A este preso, era un preso de la penitenciaría, ¿no? No te preocupes que en unos días te desaparecerá. Al poco tiempo, a los pocos días, le desapareció. Desde entonces, Filipo y Eugenio eran una cosa un detalle que dijiste al pasar, que la verdad que me impresiona bastante, es como que querían envenenarlo dentro de la cárcel. Porque esto qué quiere decir, que había personas vinculadas también a estos organismos secretos, vamos a decir, o de inteligencia, que estaban infiltradas en la cárcel, hasta ese punto llegaba, digamos. Exacto. Hubo problemas serios que la gente desconoce. Por ejemplo, el primer abogado que él tuvo de defensa, el primer defensor, no hacía bien su trabajo. No entregaba las cartas que él daba para su esposa, no dirigía bien todo el proceso. Y luego, aparte, dentro de la penitenciaria estaban los médicos, ¿no? Que cuando como Eugenio estaba muy débil, como para darle un infarto, ¿no? Inyectaban inyecciones de vitaminas, pero que luego al final eran otra cosa. Oh, no. Sí. Cuando Eugenio salió de la cárcel, durante su estancia en la cárcel, tuvo que ser trasladado un par de veces a urgencias, a un hospital, por su estado malísimo de salud. Temían por su vida, incluso los mismos policías y el ¿cómo se llama? El comisario, ¿no? El maresciallo, comisario de la cárcel. Y tuvo que ser trasladado con urgencia un par de veces. Luego se fue recuperando poco a poco, le quedaron secuelas, y cuando Eugenio salió ya definitivamente, en el año 79,
el estado de salud salió con arresto domiciliario. O sea, no todavía quedaba todo el proceso, todo el juicio por llevar adelante, que terminó en el año 82, si no me equivoco. De hecho, sí, aquí tenemos el escrito del Tribunale de Catania, donde dicen que Eugenio, a ver, lo leo, es italiano, ¿vale? Dice, il Tribunale, el tribunal, visto l'articolo, visto el artículo correspondiente, assuelve Siragusa e Eugenio, a Siragusa e Eugenio dal delitto attribuitogli, de los delitos atribuidos, perché il fatto non sussiste. Porque el hecho en sí no existe. Catania, 5 aprile 1982, con la firma del magistrado. Y también aquí tenemos un artículo dice, es siempre en italiano, l'ufologo dell'Etna pienamente assolto. El ufólogo dell'Etna totalmente absuelto. Non plagiava, non stuprava, non truffava. Ecco, no plagiaba, no estupraba y no engañaba, no robaba. Eran algunos de los delitos por los cuales ha sido... Hay que decir que el caso de Eugenio ocupó miles y miles de páginas en la prensa italiana. Sí. Cuando salió, apenas 2 o 3 periódicos se hicieron eco de ello. No, la prensa también, ¿no? Que, bueno, la prensa hegemónica ya sabemos cómo es, definitivamente. Qué increíble todo, qué increíble. Es decir, que él, ¿cuánto tiempo estuvo preso? Estuvo 72 días. 72 días. Y luego tuvo arresto domiciliario. Repito, sí, luego estuvo en arresto domiciliario. Repito, en esos 72 días hubo más de 82.000 avistamientos, si no me equivoco en la cifra. Sí. Sería cuestión de revisarla. Más de 82.000 avistamientos en todo el mundo. Si hacíamos una división, 82.000 entre 72 días, nos daremos cuenta de cuántos avistamientos ocurrieron cada día. De hecho, Eugenio lo decía, sería mejor, lo decía a ellos, al Maresciallo, a todos ellos, ¿no? Sería mejor para vosotros que yo saliera fuera vivo y sin heridas y entero. Claro. De hecho, ellos no bromean. De hecho, exacto. De hecho, el mismo comisario un día lo llamó a la oficina. Sí. Reímos ahora que ha pasado, ¿no? Pero que en aquel momento. Claro. Eugenio, fue terrible. Esto viene a estar contado en el libro, ¿no? Un libro que, vuelvo a decir, que no lo compren, que lo pueden ver y leer tranquilamente en el blog. En el blog. Hay mucha especulación con los libros, ¿vale? Se puede también descargar, claro. Exacto, se puede también descargar. Y si alguno quiere que yo se lo envíe, se lo enviamos gratuitamente por email, ¿vale? Ahí está. Claro, eso es. Sí, yo recuerdo haber visto un artículo por ahí que hacía mención de que en la zona cercana a la cárcel había muchos negocios y que la gente estaba tan aterrada porque era permanente el tema de los avistamientos que muchos cerraron incluso. Sí. Se fueron. Sí. Había un kiosquero especialmente que cerró porque la presión era muy grande. Y luego, por ejemplo, en diversas partes de la isla de Sicilia conocían a Eugenio. En el momento de su arresto, al día siguiente, el volcán Etna entró en erupción. Ajá. Y en diferentes pueblecitos que rodeaban al Etna, había gente que decían que dejaran libre a Eugenio Siragusa, que si no morirían todos. ¡Wow! O sea, claro, sabían. Eugenio era conocido por la zona. Entonces, cuando se enteraron de su arresto, dijeron, esto es debido a que lo han arrestado. Claro. Total, lo que quería comentar. El comisario lo llamó a la oficina
El policía fue a la cárcel, a la celda, el número 5 era, y lo llamó. Eugenio, el comisario quiere verte. Eugenio se preocupó seriamente, ¿no? Entró con el policía a la oficina del comisario, me dijo, señor comisario, le dijo, por favor, tome asiento. Se sentó y le dijo, no sé, estoy preocupado, le dijo él, ¿no? Quizás he hecho algo mal, me estoy comportando mal, etcétera, etcétera. En fin, si hay algo que yo pueda hacer para, si está incómodo, me lo dice. El comisario dice, no, por favor, si todos fueran como usted, podríamos darles las llaves de la cárcel que seguramente de noche estarían de nuevo aquí todos. La cuestión, le dice el comisario, la cuestión que yo quería plantearle al señor Siragusa es rogarle, por favor, estamos preocupados por lo que está sucediendo en toda la zona. Le ruego, por favor, que si ellos lo rescatan, que por favor que no lo hagan con la celda cerrada, porque si no, ¿cómo le explico yo a mis superiores que usted ha desaparecido? Ay, que no, es la preocupación realmente es fantástica. Eugenio le dijo, no se preocupe, en fin, intentó tranquilizar, pero hasta ese punto el nivel de impacto de sus intervenciones habían afectado incluso precisamente al jefe de la cárcel. Así es. Le dijo que estaba preocupado, dice, ¿cómo mantengo yo mi trabajo y cómo justifico yo? Claro, ¿cómo justificaba? Bueno, no, es para una película realmente. Yo no sé cómo no han hecho una película con el caso de Eugenio, porque hubiera sido fantástico, que sea un documental. Vamos entonces a ya la última fase de la vida de él. ¿Cómo es la última parte de su vida y qué impacto tuvo en la partida de Eugenio? Bueno, la última parte de su vida fue la más difícil, porque para Eugenio no ha sido nunca fácil su misión. Tuvo que desconjurar muchas conjuras contra él, yo he vivido algunas, y después tuvo que darse cuenta cómo los más cercanos a él le daban la espalda. Quedaron muy pocos en torno a él, íntegros. Poco a poco, se refugió en su familia. A partir de los años 80, cuando ya fue absuelto, el Tribunal de Catania lo eximió de toda culpa, él continuó con la difusión, pero a otro nivel. Ya no oficialmente como el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, sino como boletines que espontáneamente la gente se comprometía a hacer y distribuir por todo el mundo, ¿no? Todavía continuaban a distribuirse por Latinoamérica, por España, por Europa, por Francia, o sea, por todas partes, ¿no? Pero no ya con la estructura oficial del Centro de Estudios, lo cual hacía la difusión mucho más honorífica, en el sentido que era un esfuerzo personal que cada persona hacía porque quería hacerlo. Sí, continuó con la difusión de estos boletines, de estos conocimientos, y progresivamente fue cada vez más cerrando puertas, digamos, ya no públicamente, porque él efectivamente vio cómo los alfeñiques, ¿no?, de los poderes creaban revistas ufológicas, creaban grupos ufológicos que podían mejor o peor servir a la verdad, pero que siempre trataban de especular y de comerciar, ¿no? Él fue cerrando este tipo de círculos que en torno a él estaban actuando todavía y se ciñó solamente a recibir a las personas en su casa, a determinadas personas que, sensibilizadas, ¿no?, por el mensaje, querían conocerlo, hablar, hacerle preguntas, etc. Y de ahí nació una especie de dinámica, aparte de los boletines, los opúsculos totalmente gratuitos, en los cuales yo también participé en su distribución gratuita siempre,
con el esfuerzo personal de cada uno de nosotros, existió también una difusión paralela de las conversaciones, de las preguntas y respuestas, de los comentarios muy interesantes, muy importantes, porque hablaban de todos los sentidos, de la creación del hombre, del sistema solar, de los soles, del átomo de hidrógeno, del cosmos, de problemas también personales, individuales, cómo superar ciertas limitaciones. En todo eso surgió una difusión de estas conversaciones porque se transcribían. Yo era transcriptor de estas conversaciones con las cintas de cassette, estas de antaño, ¿no? Y se difundían a todas aquellas personas que querían conocer las conversaciones, de las cuales también hay en el blog una gran parte. Y mencionaste esta traición de esta pareja que eran miembros de esa asociación que él había creado y que lo traicionaron, pero hubo muchas otras traiciones también en la vida de Eugenio. Un conflicto en particular que me gustaría cerrar el programa con esto, que tiene que ver con alguien que es asociado muy frecuentemente a Eugenio Siragusa, que es el señor Giorgio Bongiovanni, que no lo hemos mencionado en ninguno de los 3 capítulos que dura esta biografía, pero sí me gustaría que hagas referencia al vínculo que tuvo con Giorgio Bongiovanni y al desenlace de este vínculo. Eugenio recibió en sus los años 70 más o menos el encargo de dedicarse especialmente a nivel espiritual a una persona, a un crío de apenas 13 años que lo visitaba porque estaba interesado por este mensaje, por este discurso, ¿no? Este personaje era el señor Bongiovanni, ¿no? Que tenía a su vez un hermano carnal que era Filippo, que ha pasado ya a mejor vida, ¿no? Se dedicó a educarlo, a aconsejarlo siempre positivamente, con responsabilidad, con discernimiento, porque tenía que desarrollar una, digamos, tarea muy importante. Él personalmente me dijo: no hay nada que hacer, se ha hecho todo lo posible por esta persona y al final ha decidido hacer a modo suyo, no a modo como los hermanos del cielo querían que fuese. Il signor Giorgio Bongiovanni aveva più volte detto che doveva sostituire la figura di Gesù, però non si è mai ricordato che l'inganno è peggiore del tradimento, per cui è normalissimo che il Padre Celeste lo abbia punito secondo i valori della sua divina giustizia. Dovrebbe anche sapere che né Lucifero né Satana non lasceranno un minuto in pace affinché sappia ancora che chi disubbidisce nella maniera in cui è a lui disubbidito non può diventare nemmeno, non può evitare nemmeno la morte seconda. Avrebbe dovuto conoscere questo suo tragico destino, perché il padre più volte lo aveva avvertito.